¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? De nuevo por aquí con una reseña. Reseña de un libro que me ha encantado. Mondo Yakujin, o Yakujin. De japonés sé poco o nada. Un libro fantástico para los amantes del terror, de lo sobrenatural y de la historia de miedo. Xavier de Ramón. Círculo rojo, como siempre. Antes de introducirme en lo que esconde esta fantástica obra, a mí el terror japonés, más que el terror, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, sobre cómo los japoneses, que son un país con muchísima tradición, cultura ancestral, cómo conciben ellos el más allá, todo el tema de los espíritus, el Kaidan, de lo que mira, por cierto, antes de empezar con la sinopsis, me gustaría hablar un poco de ello. De hecho, la palabra Kaidan, de la que habla el autor de este libro en el prólogo o en la introducción, viene a significar algo así como raro, misterioso, extraño. El kanji es muy parecido al kanji, que aparece también mucho en el folclore japonés. Siempre que pensamos en el terror japonés, inevitablemente nos vienen a la cabeza películas, cine, y últimamente series, pero películas como por ejemplo The Ring, La Maldición, que ponían los pelos de punta. Pero realmente no estamos hablando de forma exacta de lo mismo. Quizá, si hablamos del Kaidan, podríamos definirlo, sin equivocarnos demasiado, como una especie de la tradición de transmitir oralmente todas las historias, todos los cuentos, todos los relatos que tienen que ver, como digo, con lo extraño y con lo misterioso. Este género, el Kaidan, ha persistido mucho tiempo en Japón, principalmente dentro de la literatura japonesa. Ya os digo, a veces se utiliza erróneamente asociándolo con el terror o con el horror japonés, otro género bastante importante, sobre todo a partir de la década de los 90, pero tiene que ver con clásicos, cuentos clásicos que hablan de lo enigmático, de lo místico, podríamos decir, de lo sobrenatural, y que se van transmitiendo de generación a generación mediante el relato oral, y de eso se aprovecha o bebe mucho este libro. Este libro que me ha encantado. La temática, como ya os imaginaréis, pues tiene que ver mucho conmigo, con lo cual lo he disfrutado de sobremanera. Mondo Yakujin y otras historias de terror en Japón. Xavier de Ramón. Xavier de Ramón, que ya, si nos leemos el libro, se denota que es un gran conocedor de la cultura japonesa y del país. Me imagino que este hombre habrá viajado allí no sé cuántas veces, sobre todo por la forma que tiene de describir los paisajes, las ciudades, el bosque japonés, presente en algunos de los relatos, algunas de las historias. Bueno, ya sabéis, los amantes de lo sobrenatural, el mítico, por decirlo de alguna manera, bosque de los suicidios que hay en Japón, que seguramente sea una de las grandes historias de terror que ha dado el país nipón. Bueno, os voy a leer la biografía que nos brinda el propio Xavier de Ramón, que nació en Girona en 1977. Dice así: Japón es un país que deja huella a quienes lo visitan. Su más absoluta modernidad, en contraste con el amor y el respeto por lo tradicional, su cultura, su comida o quién sabe qué otro elemento mágico, causa un impacto perenne al que tampoco ha sido ajeno este autor. Después de haber vivido más de 5 años entre Osaka y Tokio, y a pesar de haber desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como abogado en otros países de la región Asia-Pacífico, esa huella y su pasión por los relatos de terror crearon la necesidad de querer acercar a los lectores otra visión sobre Japón y sobre sus elementos más místicos. Está claro que la influencia de clásicos como Poe, Lovecraft, Stoker, Conan Doyle o Hoffman es inevitable y clara, tratando de mimetizar las características de esta historia en una realidad alternativa bajo el prisma de la iconografía japonesa y sus elementos más conocidos. También pretende desarrollar y recuperar un estilo de relato corto tal y como Lafcadio Hearn popularizó en su antología Kwaidan, que parecido, ya os he hablado de esta palabra,
o In Ghostly Japan a principios del siglo XX. Si os gusta todo lo que os estoy contando, no dudéis en acercaros a esta maravillosa obra. El escenario está definido, una sala, casi vacía. Aparece tan escasamente iluminada que ni tan siquiera permite distinguir los límites de sus paredes. De hecho, repartido en el suelo del tatami, solamente se han dispuesto tantas velas como historias se van a contar. Si quieres un consejo, amigo, procura sentarte cerca de uno de los puntos de luz. Aunque, a medida que la noche avance, y por cada relato que se termine, una vela se apagará, una tras otra, alejándote sin remedio de esa puerta de entrada, esa que llamamos confort y seguridad. Así son las reglas del juego en el que estás a punto de participar. Brujas, maldiciones, demonios, fantasmas, sueños rotos, frustración o desesperación. Todo cabe dentro del mundo en el que acabas de entrar. No me digáis que no es sugerente. Y el contenido no es para menos. Unos pocos relatos, muy variados, todos con el epicentro de lo místico. Es que los japoneses, o mejor dicho, la cultura japonesa, creen mucho en el alma. En el alma ya no solo de las personas, sino de todos los seres, de los árboles, incluso de elementos inertes como puede ser una piedra. Todo tiene su alma, todo tiene su espíritu. La naturaleza, por cierto, ya os lo he dicho, está muy presente en este libro. Es un libro que contiene imágenes al final de cada relato. Es un libro que está escrito de forma ágil, son relatos cortos, y además el estilo del autor ayuda a que sea mucho más ameno. Y es que desde la primera letra, desde la primera línea, ya te está metiendo en situación. Te mete, consigue captar tu atención para que con la luz encendida, mejor, nos podamos sumergir en estos relatos. Muchos de los elementos sobrenaturales que conocemos están presentes en este libro. Por eso digo que es un libro muy, muy variado. Si os parece, porque no quiero desvelaros nada, como siempre digo, pero no todas las veces cumplo, os voy a leer un poquito de la introducción. Pasad, no tengáis miedo. Adelante, poneos cómodos. Tomad asiento y, si queréis aceptar un consejo, acercaos a las velas que aún están encendidas porque vamos a jugar a un juego muy especial. Sugerente, ¿verdad? Dice... habla de samurái también. Ya os digo, independientemente de que os guste este género más que de terror, de miedo, del mundo, de todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, es muy interesante para conocer parte de la cultura japonesa. Te habla de los samuráis. Se reunió primero a los samuráis y posteriormente se extendió a la familia y amigos sentados en noches lluviosas alrededor de 100 velas que irremediablemente eran apagadas una tras otra cada vez que un relato de terror terminaba. No hace falta decir que llegar a la última historia, sin apenas luz, estaba destinado solamente a valientes. Pero no os preocupéis, este juego no va a requerir esfuerzo de vuestra parte, salvo escuchar lo que se va a contar. Así es como se ha practicado, y esto es muy importante, habla mucho de la tradición, así es como se ha practicado los últimos 500 años en Japón, tierra rica en fantasmas y fenómenos paranormales. De hecho, tanto se puso de moda querer contar relatos sobre lo misterioso y sobrenatural que surgió rápidamente un negocio próspero a su alrededor. Artistas, escritores o simples contadores de cuentos, viajando de pueblo en pueblo, actuaron como cronistas e intérpretes de acontecimientos extraños o eventos inexplicables. No quiero leer más, lo tenéis que leer vosotros. Esta labor de reporteros del misterio que se hizo en Japón y que fue muy importante para recopilar todas las leyendas y tradiciones esotéricas, por decirlo así, que conocemos de este país, fue muy importante. Además, yo lo comparto y lo aplaudo porque, en cierto modo, los que buscamos el misterio, los cronistas del misterio aquí en España, hacemos un poco eso, visitar los pueblos, hablar con los mayores, de ahí lo de la tradición oral, lo de que van pasando estas historias de generación en generación. Y ya os digo, un libro muy interesante para los amantes del género de terror,
Además ambientado en Japón, que no es muy habitual, lo que le dota de originalidad y lo hace más especial. Y un libro con el que Xavier de Ramón seguramente va a llegar muy lejos. Estoy absolutamente convencido, Xavier. Yo te voy a seguir la pista, como siempre digo. Te deseo mucha suerte, sé que la vas a tener. Gracias por confiar en Círculo Rojo y disfruten de esta maravillosa obra de terror.